buenas y accidentadas noches. Tuvimos un problema con Flow, con personal en la Wi-Fi del colegio, de manera que toda la reunión, pese a que lo habíamos invitado a César a venir a nuestro encuentro de hoy, personalmente, este, y trajimos a nuestra corresponsal de Los Ángeles, a Macarina Likovich, que llegó hoy. No obstante, no funcionó personal, de manera que el encuentro será por personal, Flow, no personal. Les cuento algunas cosas eh, relativas a la actividad del colegio. En los próximos 2 jueves de julio habrá un receso, no habrá actividad los jueves, y nos reencontramos el 6 de agosto, día en que presentará Carlos Guzzetti su trabajo Ruido y Remanso. Tiene como subtítulo La conversación analítica ante la subjetividad de época. La modalidad va a ser online exclusivamente y abierta. Ujú. César Merea, a quien invitamos en nuestra serie de colegas psicoanalistas con reconocida trayectoria, es muchas cosas. Es psicoanalista, es médico, egresó de la UBA, es psiquiatra y es ensayista. La trayectoria de César es tan amplia que, además de la cuestión del recorrido, en lo que vamos a enfatizar, podríamos haberlo invitado para que nos cuente algunas cosas de su ya vasta obra. Son muchos libros que tiene, pero además es de esta generación de analistas creativas que han ido extramuros de la capilla y se han interiorizado en cuestiones relativas a la complejidad, a, la, a las cuestiones de la sociedad y a rever algunas cosas y dar su propio versión respecto de, por ejemplo, el aparato psíquico. Sobre eso vamos a ir enseguida. Em, Fue a lo largo de su vida titular de la APA, donde fue profesor en el Instituto de Psicoanálisis, coordinador del Departamento de Familias y Parejas, secretario científico y asesor de la Secretaría Científica en esa institución. Fue director de Simposia, profesor y secretario científico de la Escuela de Psicoterapia para Graduados, presidente de la Asociación de Epistemología y Psicoanálisis y varias presidencias más. Eh, bueno, el aporte de César, como les dije, tiene que ver con una versión muy interesante del psiquismo extenso y la intersubjetividad, la articulación del sujeto con la cultura, revisiones acerca de la técnica psicoanalítica y unas interesantes ideas respecto de el yo y el narcisismo. Bueno, para arrancar, César, ¿Mm? espero que te sientas a gusto en este encierro en el que te metimos. Así es, Eh, sí, sí. Nuestro eje, y vamos a empezar por allí porque es lo que nos interesa en este ciclo, en el que, como Ajá, ya te conté, han ido participando otros colegas, sí, el primero de los cuales fue Rafael Paz, y siguieron, bueno, muchos invitados y muchos amigos tuyos. ajá. Eh, la primera pregunta tiene que ver con por qué te transformaste, por qué estudiaste medicina, por qué te convertiste en psiquiatra y psicoanalista. Y la pregunta central de este recorrido a lo largo de los jueves donde tenemos invitados como vos,
es qué cosas viste a lo largo de tu carrera que fueron cambiando en la práctica al calor de los acontecimientos del devenir social en el país y en esta ciudad, fundamentalmente. En realidad, seguramente toda la obra sobre la que vamos a hablar algunas cosas es un decantado de esa experiencia, pero nos interesaba saber, en primer lugar, cómo te convertiste en psicoanalista y en psiquiatra, cómo siguió tu vida, cómo fue cambiando la práctica para darle lugar a las razones por las que en algunos momentos tuviste necesidad de ampliar el paquete teórico, clínico, técnico que recibiste en tu formación y a través de la práctica se fue desarrollando por esos otros lados. Ok. En la Bueno, entrevista va a participar sí, también activamente Karina Likovich. ok, O sea, vamos a hacer un 2 contra 1. perfecto. Bueno, antes que nada, les agradezco mucho la invitación, me siento muy honrado y por otro lado también la presentación que acabas de hacer, Alberto. Eh, ya la pregunta esta inicial, bueno, marca muchas cosas, pero bueno, empecemos. ¿Por qué soy médico? Soy médico porque mi mamá quería que yo fuera médico, en primer lugar. No digo que fuera directamente en el sentido de mi hijo el doctor, digamos así, de Florencio Sánchez, un poco después de eso, digamos así, pero sí por el lado de lo que sería una cultura universitaria para alguien que era nieto de abuelos todos europeos. Bueno, em, hoy sigo siendo médico, les quiero decir. Es decir, que el criterio médico forma parte de mi manera de pensar, aunque obviamente me fui haciendo psicoanalista porque lo que va predominando en uno cuando se inclina por ese lado es entrar en las conflictivas que uno tiene, ya sea por razones personales, familiares o lo que fuera, de tal manera que eh, uno va pasando al psiquismo, en mi caso sería sin dejar de tener en cuenta el cuerpo. Pero, bueno, y lo de la psiquiatría tenía que ver con el auge, tanto también lo del psicoanálisis, ¿no? El auge en ese momento, cuando yo ya estaba estudiando como estudiante adelantado y recibiéndome, el auge del psicoanálisis a partir de los pioneros del psicoanálisis en la Argentina, y con respecto a la psiquiatría a partir del grupo de Lanús, con Goldenberg, con quien trabajé en los primeros años. De tal manera que eso me fue configurando. Eh, yo diría que hay una doble situación que lleva de ahí a la sociedad. Una es que el enfoque dentro del psicoanálisis puede perfectamente canalizarse para ese lado a partir no solo de cosas fundamentales de Freud, como por ejemplo la psicología de las masas, sino dentro de la Argentina, corrientes como o pensamientos como el de Enrique Pichon Rivière, por ejemplo. Y por otro lado, porque este es un país con mucho movimiento político-social que indudablemente obliga a cambiar, a pensar, de manera que es inevitable que esto ocurra. Debido a lo cual, la imagen del psiquismo que me fui haciendo fue cada vez más, si ustedes quieren, amplia. Vos mencionaste el concepto que yo utilizo, que es el psiquismo extenso. Quiero aclarar antes que nada que no es en el sentido de un adjetivo. Me parece que es la condición sustantiva del psiquismo que sea extenso. Y que sea extenso significa que en realidad el psiquismo funciona entre la gente, entre las cosas. Es decir, que la manera de entender el psiquismo es obviamente en una situación de sociedad. A partir de ahí también hice otras prácticas, desde luego, grupos con médicos, por ejemplo, que querían saber sobre
lo que pasaba en la relación médico-paciente, parejas, familias, eh, pero también quiero aclarar que el trabajo en parejas y familias no determinó la idea del psiquismo extenso, porque el psiquismo extenso para mí funciona incluso para la persona individual. Me detuve con lo de individual porque no hay individuo, vamos a decir así, no hay nadie que no esté dividido, de tal manera que lo que quiero decir es que el funcionamiento del psiquismo extenso es tanto para el sujeto particular como para las relaciones del sujeto con los demás y entre las cosas. Por supuesto que trabajar con parejas y familias o con grupos obliga de alguna manera a pensar un poco más la cuestión, pero quiero aclarar eso. No es que la idea de un psiquismo extenso viene de trabajos con grupos o familia o lo que fuera, sino que, a mi manera de ver, es también con el sujeto individual, llamémoslo así. Eh, Podría ser una primera parte de lo que me preguntaste. Eh, claro, cuando me decís, bueno, ¿y cómo cambia la cuestión del psicoanálisis? ¿Cómo se transforma el psicoanálisis? Lo que pasa es que me da la impresión de que el psicoanálisis se transformó y se sigue transformando, en parte, tal vez, sí, por esta sociedad, sí, pero también como disciplina científica. Entonces habría que hablar de transformaciones en la teoría, transformaciones en la clínica, transformaciones en la sociedad donde el psicoanálisis se desenvuelve. Tomemos esto último. Esta es una sociedad donde el psicoanálisis tiene mucha cabida y, como ya sabemos, de muy diversos pelajes, por así decir. En ese sentido, todo lo que de alguna manera ha contribuido a que la gente tuviera noción de que puede tener consultas psicológicas, me parece que ha sido producto de esa fundación inicial psicoanalítica que hubo acá en los años 30, 40. Hoy por hoy uno anda por la calle y escucha gente que está caminando y dice, sí, porque mi psicóloga me dijo, o el psicólogo, etcétera, etcétera. Esto forma parte de nuestra cultura. Creo que arranca desde allí. Pero no solo desde allí, arranca también del hecho de que tenemos una inmigración importante eh, europea, pero me gustaría particularizar esto. A mí me parece que hay otra cosa más que produjo una profundización de la sociedad con el psicoanálisis, y es que esta era, y en cierto modo es, de maneras cambiantes, por supuesto, con el tiempo, y quién sabe, un poquito menos cada tanto, es una sociedad fascista. Y por lo tanto, el psicoanálisis fue un lugar de verdad frente al fascismo que estructuró la sociedad, sobre todo a principios del siglo XX, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido la transformación que trajo el psicoanálisis tiene que ver con esto, fundamentalmente, además de lo que decía recién. Después, si me quieren cortar, córtenme, yo sigo. Antes de que sigas, yo te quería preguntar en algo que es un tópico recurrente en esas preguntas, que es, bueno, eras un estudiante de medicina, ¿cómo empezaste a interesarte por la especialidad? ¿Cuáles fueron tus primeros intereses dentro de la especialidad? Si la empezaste a pensar ya al final de la carrera, si ya tenías la vocación, ¿cómo fue tu Sí, paso por la institución y cómo se trabajaba en esa época en la que al mismo tiempo estabas formándote con Goldenberg, supongo, en la residencia del Lanús? Y cómo se fue produciendo el pasaje ese, supongo sí, que a APA. Y después sí, retomamos por el hilo sí. por donde lo dejaste. Ah, ok. Bueno,
Estuve con Goldenberg antes de que hubiera residencia. ¿Por qué? Y ahí viene parte de tu pregunta, creo que se puede ver así. Mis compañeros que ya estaban metidos en las cuestiones del análisis, cursaban psiquiatría en lo de Goldenberg. Nosotros estudiábamos las especialidades a partir de cuarto año de medicina. En cuarto año empieza el ciclo clínico y todas las especialidades. Entonces, lo primero que hice fue anotarme en psiquiatría, en el curso de psiquiatría que daba Goldenberg. Y a partir de ahí todo se entiende un poco más, porque Goldenberg tenía, por supuesto, un gran carisma con respecto a lo psiquiátrico, pero tampoco eran épocas fáciles en ese sentido siguiente. Había amistades con psicoanalistas, por supuesto, pero también había tensiones en cuanto a si alguien entraba a formarse en psicoanálisis habiendo pasado por la psiquiatría, aunque fuera la de Goldenberg, que era amigo de varios psicoanalistas. De manera que no fue un pasaje natural, ¿eh? Eh, Había cierta tensión, porque ¿qué pasaba? Entrábamos a la asociación psicoanalítica con una formación diferente y con una historia diferente que la que tenían los psicoanalistas pioneros, lo cual llevaba una cantidad de novedades, que por supuesto con el tiempo fueron incluso ideológicas, ustedes saben bien, cuando vino la decisión de plataforma y documento de la APA, ¿no? Estamos hablando de fines de 60, primeros años del 70. Este, quiere decir que, en relación a tu pregunta, sí, pasaba eso en relación a lo de Goldenberg, por ejemplo. Pero también ocurría que yo cursaba las materias clínicas. Y cuando iba a una sala de clínica médica, lo que más me llamaba la atención era el componente psicológico de los pacientes con enfermedades psicosomáticas, que me empecé a dar cuenta que no eran algunas enfermedades psicosomáticas muy convencionalmente llamadas así, tipo la úlcera, el infarto, etcétera, sino que cualquier enfermedad, obviamente, tenía un psiquismo esa persona, tenía una interrelación enorme entre lo que pasaba en el psiquismo de esa persona y su cuerpo. De tal manera que eso también me fue llevando, y por eso les decía hace un rato, hacía grupos Balint, donde había médicos que trabajaban conmigo, que se interesaban en ver qué les pasaba en sus relaciones médico-paciente. Fueron mis primeros trabajos, ya egresado, sí. Al mismo tiempo, como no estaba del todo definido, también hacía investigación básica en, en la Comisión Nacional de Energía Atómica y en el Hospital Ramos Mejía. Había un servicio de patología que trabajaba Rómulo Cabrini y otro, un traumatólogo que hacía también investigación básica, Swajovic. Eh, Tengo incluso trabajos publicados de la era biológica. Quiere decir que en realidad tenía una formación este, basada en tanto en investigación básica, biológica, estricta. Yo iba al instituto que está en Belgrano, que era la Fundación Campomar primero. Me acuerdo que pasaba por el pasillo y lo veía al Eluar sentado en su sillita desvencijada, que se hizo famosa, que después salía en varias fotos. Bueno, donde también estaba USAID, son premios Nobel, no era un chiste la cuestión. Mi profesor de fisiología fue Braun Menéndez. Braun Menéndez no sacó el premio Nobel porque se murió joven, nada más. Era un candidato a Nobel directo, digamos así, ¿no? De modo que, tanto por el lado de el rigor científico de las ciencias exactas, pongo comillas, como por el lado de la psiquiatría, el psicoanálisis y su extensión a las ciencias sociales, bueno, tuve una suerte de tener un caldo ahí de cultivo
bastante importante, me parece, ¿no? Siguiendo con esto que estás planteando, tenés un libro que se llama Enfermedad, Complejidad y Psiquismo Extenso, Ajá, sí. donde trabajás la dimensión somática, la enfermedad del cuerpo y la imbrincación con la estructura psíquica vincular. ¿Nos podés contar un poco cómo llegaste a trabajar y a complejizar todos estos conceptos? Bueno, a partir de la teoría de la complejidad y de las muchas versiones que hay, eh, claro, ¿dónde empezó esto? Vamos a ver. Yo estuve, Alberto dijo hace un rato, fui en algún momento presidente de la Sociedad Argentina, de la este, Asociación Argentina de Epistemología del Psicoanálisis. Ahí trabajábamos formándonos en epistemología, básicamente con Klimovsky y con otras personas. Esto, este movimiento filosófico, lo estudiábamos en grupo entre psicoanalistas que nos interesaba la cuestión. Y nos fueron llevando a entender la epistemología desde el punto de vista de una lucha que había en ese momento. En algún momento fue importante porque se armó una mesa especial en un congreso que hubo en San Francisco de la IPA, donde participaron epistemólogos y entre otros Klimovsky, y había una lucha tremenda, Popper, Grunbaum, etcétera, una lucha tremenda por imponerle al psicoanálisis un modelo epistemológico proveniente de la física, pero no de la física cuántica como ahora, ni siquiera, ¿no? Sino de la física de Newton en adelante. Este, y ahí tuvimos varios contactos con colegas uruguayos que trabajaban en lo mismo, hicimos congresos acá, etcétera, y en Uruguay, justamente para entender cómo había una complejidad distinta en la disciplina científica del psicoanálisis con respecto a las disciplinas científicas exactas. Este es el motivo por el cual me oirán decir disciplinas científicas, prefiero no usar la palabra ciencia, porque la ciencia da la idea de un todo más o menos dogmático, completo, y la realidad en cualquier disciplina es el trabajo del objeto que sea parte de esa disciplina con un método particular y que ese método es absolutamente distinto, puede ser distinto y no es menos método científico para cada disciplina. De tal manera que a partir de esa situación general inicial podría entenderse esto que vos me preguntabas, porque esa complejidad implicaría tener en cuenta que uno puede tener un cierto reduccionismo metodológico para entender cualquier objeto de conocimiento, psíquico, somático o de cualquier tipo, pero que ese reduccionismo es solamente metodológico. Por ejemplo, cuando Kandel, premio Nobel de 2000 algo, estudia la memoria a partir de una neurona del molusco Aplicia, que tiene una neurona. Esto implica un reduccionismo metodológico imprescindible para el desarrollo de ese conocimiento. Pero Kandel, que se había psicoanalizado además, inmediatamente, a partir de ahí, hace una ampliación al psicoanálisis de la teoría de la memoria que le surge de su trabajo reduccionista, por lo cual no hay reduccionismo científico, hay reduccionismo metodológico. De manera que
A partir de ahí uno va viendo cómo se van ampliando, este, sí, la complejidad de las cosas que aborda. Me- no sé si esto completa la pregunta. Bueno, me vienen muchas más cosas porque están en el libro, pero no vamos a poder hacer el libro esta noche, no lo vamos a poder desarrollar todo. Pero, este, por ejemplo, el complejo de Edipo, en su versión vulgar, ya saben, todo el mundo sabe o dice, bueno, es la atracción de un hijo por el progenitor del sexo opuesto. Bueno, complejo de Edipo, esa es su versión más vulgar. El complejo de Edipo cumple infinitos no, pero muchísimas funciones de reparto, de la salida del narcisismo mismo del complejo de Edipo. Es una función del complejo de Edipo, cómo se sale del narcisismo de la infancia, este, cómo se reparten los roles familiares, cómo esto sigue funcionando en los sujetos en la sociedad, qué peso tiene el papel del líder. ¿Se puede sacar o no se puede sacar al padre de la horda que todos tenemos adentro? ¿Por qué ocurren estas cosas con los líderes y con las masas? Bueno, por ejemplo, lo cual en un plano puede llevar a armar una teoría sobre el psiquismo en la pareja y en la familia que, partiendo de la situación edípica, se amplía o se extiende a esta situación social. Yo ahí te quería hacer una pregunta, César. Eh, Vamos a hacerte algunas de estas preguntas con Karina y después abriremos a Ah, un debate general también, ¿no? ok. Eh, en la- en algún momento y por algunos motivos, quizás las raíces ya las describiste muy tempranamente en el hospital, pero se te fue eh, ocurriendo una versión del narcisismo como fuerza primaria integradora, como un proto-narcisismo, que después, en su desarrollo, se prolonga en la vida psíquica de los individuos y de los grupos humanos. Sí. Toda esta cuestión vinculada a, creo que es la de psiquis extendida, ¿no? Que hablábamos antes, que contabas antes, eh, efectivamente sale también ahí de un cierto confinamiento y se extiende y precisamente el término concreto es se complejiza, porque complejidad quiere decir etimológicamente entretejido, ¿no? Ujú. Eh, Bueno, eso a mí me parece de vital importancia, este tipo de cuestiones para el desarrollo actual del psicoanálisis. Y esa es una de las razones muy importantes por las que hoy estás aquí. Bueno, sí, sí, sí. Gracias por lo que citás. Miren, el tema para mí arranca, en este caso, por ejemplo, de la teoría de la evolución y de la física cuántica y de la teoría del Big Bang. Tengo la impresión, esto lo desarrollé bastante en el trabajo que presenté en Lisboa el año pasado, en el Congreso de la IPA, que era Extensiones del Narcisismo, Psicoanálisis, Guerra y Clima, el nombre de mi trabajo. Lo relaciono con lo que preguntas por lo siguiente. Si uno parte del Big Bang, lo hago en un minuto, ustedes saben, la teoría que tiene bastante peso probatorio, así que no estamos hablando de una mera especulación. Se produce materia, eso sucede en el tiempo, aunque el tiempo después para la materia en sí misma no es importante, pero esta es una cuestión muy actual de los físicos cuánticos. Lo cierto es que la materia
llega a un cierto momento y lugar en el planeta Tierra, de lo que sabemos, donde hay una dinámica, un diálogo entre la gravitación y la termodinámica, así lo llama Prigogine. Y se van armando células que se van afirmando en el litoral aire, tierra, agua, hasta que aparece el carbono y se van haciendo, bueno, ya sabemos, moléculas cada vez más complicadas y seres que cada vez van más complejizándose desde el punto de vista de su estructura anatómica y funcional, ¿cierto? Hasta llegar al hombre, digamos el salto. Bueno, esa materia que está aferrándose a la tierra, al agua y al aire, permanentemente se está disgregando y volviendo a juntar, disgregando y volviendo a juntar, hasta que en cierto momento, ciertas condiciones, logra armar algún mínimo organismo que se puede sostener. Eso es lo que yo llamo el protonarcisismo, algo así como el narcisismo de la materia, por quedar agarrada, por agarrarse a su sobrevivencia. Por lo tanto, el narcisismo psíquico tiene, a mi manera de entender, este origen y por eso es prácticamente imposible de erradicar. Eh, Creo que esto va un poco a lo que vos me preguntabas. El narcisismo es como si fuera una especie de platea de fundación, te diría un arquitecto, sobre el cual se ponen los pilares básicos teóricos del psicoanálisis, los clínicos, complejo de Edipo, represión, psicosexualidad, son los pilares del psicoanálisis, pero están asentados en una plataforma común que es ese narcisismo. Y por lo tanto, cada una de las manifestaciones del sujeto es narcisística. Ya se sabe que uno tiene que deconstruir ese narcisismo para poder vivir en cierta condición de contacto con los demás. Pero el narcisismo no cede, no afloja, está siempre ahí. O sea que el narcisismo es inherente a la fuerza cohesiva que Eh, mantiene, que produce o que es producto inmediato de la vida misma, Sí, de la desde las evolución de la primeras materia, sí, células, sí, ¿no? sí, 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 Ahora, en su desarrollo, después, esto se transforma, creo que decís en algún momento, en un potencial guerrero, por ejemplo. claro, Un salto que deja como un poroto a Stanley Kubrick en ese maravilloso comienzo de 2001, ¿no? Cuando están así es, los monos con el hueso y de repente sí, a la, con la, con Así hablaba Zaratustra de sí, Strauss, así aparece es, la cápsula espacial, ¿no? Maravillosa estrella, imagen. Bueno, es un salto fantástico ese que me parece es el que estás proponiendo, porque el circuito sí, es sí, este, sí, y después efectivamente, es, implica la también destrucción y la autodestrucción. Es decir, esa sí, misma fuerza cohesiva, si yo entiendo bien, no es armoniosa, sino que es un potencial conflictivo extraordinario. claro, sí, por supuesto, porque por eso yo pienso que el psiquismo es nuestro órgano más imperfecto, porque nacemos en una situación donde no se puede sostener el narcisismo, por lo que fuera, básicamente hermanos, familia, celos, rivalidades, envidias, etcétera. Imposible de suprimir eso.
Entonces es una lesión narcisística y por lo tanto en ese narcisismo tampoco se puede vivir. De tal manera que, es más, la escena que es efectivamente extraordinaria, que vos recordás, hasta nos puede dar en este momento alguna pista con relación a la inteligencia artificial. Porque ¿qué hace HAL 9000? ¿Qué hace la computadora? No hace nada que no le hayan marcado los hombres. De tal manera que, diciéndolo un poquito Urepatele y bourgeois, digamos, inteligencia artificial es la inteligencia natural de los hombres, que tiene todas esas maldades que se pueden suponer. Yo no sé si una inteligencia artificial nos podría dar a alguien tan malo como un Hitler o un Stalin, por ejemplo. Y eso salió de la inteligencia natural, comillas, del humano, ¿no? Me gustaría, para dejar tiempo para las preguntas y los intercambios, si trabajas un concepto de una forma muy interesante, em, la noción de encuadre. Ajá, El, ¿No? Digamos, el encuadre fue, es y seguirá siendo un tema importante, controversial y nunca de ser terminado de definir, ¿no? En la clínica. sí, Y leí un artículo tuyo en donde decías que el encuadre, y además me pareció como muy potente después de la pandemia, además, ajá, este, que el encuadre es una función mental. exactamente. Sí, sí. ¿Nos puedes contar un Puedo poquito? ampliar un poco. Sí, Sí. sí, cómo no, claro. Desde luego, al decir mental, me obliga a aclarar una cosa. Yo pienso que en ese sentido estamos formados, desde el punto de vista de lo psíquico, por una especie de trilogía, cerebro, mente y psiquismo. Yo hago una diferencia entre estas cosas. Es decir, que para mí mental y psíquico no son sinónimos. Para decirlo un poco rápido y después voy a tu pregunta, el cerebro es la base orgánica que permite, digamos así, nuestro funcionamiento psíquico. La mente, en cambio, es más bien, y esto está más relacionado, bueno, todo está relacionado con el narcisismo, por lo que le decía recién a Alberto, pero la mente es más bien nuestra manera de adaptarnos al medio o de adaptar el medio a nosotros. En cambio, el psiquismo es prácticamente la construcción de lo que se arma en el vínculo intersubjetivo. Es decir, para decirlo de un modo, uno podría decir, un tigre tiene mente, un tigre, qué sé yo, sabe cómo educar a sus hijos para que coman, para que maten a alguien, etcétera. Se adapta al medio y adapta al medio a sí mismo. Es una función mental, pero no tiene psiquismo, Creo que pensamos. Damasio te acompañaría en esto, Ajá. muy estrechamente, muy de la Ujú. mano. Sí, Ujú. sí. Bueno, y ahora voy a la pregunta que me haces tú, porque este, si lo tomo desde el punto de vista psíquico, sí, yo creo que el encuadre es una función psíquica. Yo puedo analizar a alguien caminando por las paredes, para decir una cosa ridícula. Por eso no hablo tanto de técnica, mejor dicho, no hablo más de técnica psicoanalítica. Para mí hay un método, como les decía hace un rato con respecto a las otras disciplinas. Hay un método psicoanalítico. Mientras el psicoanalista tiene clara en su mente, ven claro en la sua mente, que tiene que entender lo que pasa con el inconsciente y la historia de su paciente, el modo formal como eso se haga no tiene ninguna importancia. Pero el psicoanalista tiene que tener claro esto.
para no meter la pata permanentemente, sino. Pero si tiene claro esto, cualquier tipo de formato sirve. Y básicamente es una narrativa, un tratamiento. Una narrativa del paciente que nos cuenta las cosas que le pasan y una narrativa nuestra cuando le decimos algo en relación a eso. Eh, un analista obviamente me parece que tiene que tener suficiente experiencia y cancha como para no caer en situaciones que alteren lo que se conoce habitualmente como el encuadre formal. Claro, por supuesto, eso no conviene, pero tampoco es una cuestión de hacer del encuadre formal la piedra de toque de lo que el psicoanalista dice. Con esto voy a algo que pensaba en la parte anterior, cuando comentó Alberto esa pregunta que me quiso hacer, que es, por ejemplo, teoría de la técnica, una teoría que se hace sobre la base de una técnica. Esto no es comprensible para mí. Eh, la técnica no nos dice lo que pasa en la historia del paciente. Eh, Estaba pensando en algo más en relación a esto, ya volverá. Esa narrativa que ejerce el paciente y ejerce uno va en función de descubrir una historia. Además, otra cosa importante, un síntoma también es una historia y tiene una historia. De tal manera que cuando eso está claro en la mente y en el psiquismo del psicoanalista, los cambios formales no impiden que ese pensamiento se desarrolle. Los cambios formales me refiero a los encuadres excesivamente ortodoxos, digamos así. A mí me da la impresión de que al comienzo, en los años 30, 40, entre nosotros y también, nunca en Freud, pero en otros post-freudianos y sobre todo en el kleinismo, esa ortodoxia estaba destinada como a darle justamente una especie de carácter científico al psicoanálisis, en el sentido, comillas, que lo tenían otras ciencias. Eh, Está bien, pero llevaron a un punto de concreción de la ortodoxia del encuadre que en algunos casos era francamente ridícula. Mientras el psicoanalista tenga claro que lo que tiene que buscar es el inconsciente en la historia del paciente y los métodos por los cuales se lo puede ver y todo lo demás, el encuadre es lo de menos. Perdón, no Estás te oigo. muteado, Alberto. ¿Yo? Ah, no, No, Alberto. no, Alberto. perdón. Ujú. Ah, perdón, sí. Decía que una evocación de color que debe venir a la cabeza de muchos de los que estamos aquí es a Freud en los Alpes con Catarina o después paseando por las calles de Viena con Gustav Mahler en función analítica. No hay duda, yo no tengo duda y creo que ninguno de los que estamos acá y de las que estamos acá tenemos duda acerca de que si había algo que tenía claro Freud, que además lo inventó, era el método, ¿no? Claro, claro, tal cual. Sí, sí, sí. Omar Cuando lo vea más, Omar Langer en Nicaragua. sí, también. Eh, en la entrevista con Mahler, él le dice, mire, le pasa esto con su mujer, ¿cómo quiere que su mujer, etcétera, etcétera? Le hace una interpretación prototípica de lo que hoy para mí sería una interpretación de pareja. Ujú. Por otra parte,
si me dejan extenderme un poco sobre eso, a la parte esa sobre teoría, dijimos las transformaciones en la sociedad por la sociedad, etcétera, pero también tenemos las transformaciones en la teoría. Esto último que estábamos hablando y lo que vos decías, Alberto, tiene que ver con que para Freud no era un problema esto. Por eso yo diría, este, ¿qué podemos ser ahora? Yo creo que tenemos que ser más freudiano que Freud, incorporando cosas que Freud hubiera pensado de haber vivido más, de haber tenido otro contacto con las disciplinas científicas. Pongamos por caso, yo creo que el concepto de sublimación en psicoanálisis tiene que suprimirse y el concepto de psicoanálisis aplicado también. Ahora, si Freud hubiera sabido más cosas acerca de la física, por ejemplo, seguramente él hubiera pensado que efectivamente el concepto de sublimación no va. No hay nada que sea psicosexual, y todo es psicosexual, que deje de ser psicosexual a lo largo de la vida. Si no hay manera de sublimar esa situación, no hay manera. Y con respecto al psicoanálisis aplicado, yo estoy hablando de dos cosas, pero son muchas más las que pueden cambiarse. Freudianamente me refiero, ¿eh? Cambiarse freudianamente, dentro del pensamiento de Freud, no de otros pensamientos. Este, también lo del psicoanálisis aplicado, que lo uno con la cuestión del psiquismo extenso por lo siguiente. Alguien hace una obra cualquiera, lo que ustedes quieran, si una película, un libro, no importa. Ese autor hace eso sobre la base de una enorme cantidad, una enorme masa crítica de cosas que están en la cultura, en su psiquismo y en la cultura, y van de un lado a otro, del psiquismo, del escritor, pongamos, la cultura que lo conforma, él escribe, con esto conforma a la cultura de otra manera. Todos los que lo leen empiezan a introducirse en ese psiquismo con su psiquismo. Por lo tanto, y aquí vamos a Borges, el lector termina siendo el autor del libro. Entonces no podemos hablar de psicoanálisis aplicado, porque todo lo que pasa en el psiquismo de quien hace una obra está conformado por ese psiquismo extenso de todos los demás y vuelve a todos los demás en un movimiento constante. Es decir, no se aplica el psicoanálisis a tal cosa o tal otra. El psicoanálisis es y está en todo, porque el psiquismo está en todo, es una cuestión elemental, es una especie de silogismo aristotélico de la primera figura, ¿no? El psiquismo está en todo, bueno, entonces, ahora, cuando decía hace un rato de la cuestión de los cambios teóricos, después de Freud, bueno, ya sabemos, fundamentalmente, Melanie Klein, con nosotros, particulares, ¿no? Pero después Lacan, como de mucha importancia, ¿no? Eh, a mí me da la impresión de que esas modificaciones teóricas, esas transformaciones teóricas de la teoría de Freud, tienen un origen, bueno, esto que voy a decir es un poquito, en fin, ¿no? Tómenmelo con pinzas. Me largo porque ustedes son buenos, me han invitado, Adelante. pero por ejemplo, toda la tradición psíquica de una sociedad, de una cultura, de una civilización y de una cultura, pesa en la cabeza, en la mente y el psiquismo de quien hace algo. Esa tradición está permanentemente presente en todo lo que hacemos, sobre todo si hacemos algo de cierta importancia. Y entonces cuando yo pienso en las tradiciones, yo pienso en las mentalidades incluso, concepto muy importante, lo trabaja un filósofo americano, Robert Darnton,
y bueno, por supuesto, Carlo Ginzburg, la microhistoria, todo eso, esa mentalidad que pesa sobre un creador es imposible de ser eludida. Entonces, cuando yo pienso en la obra de Klein, pienso que hizo una cosa importante, que es situar al papel de la madre en un lugar mucho más importante que el que lo citaba Freud, aunque no solo, porque Freud también tiene artículos donde queda muy claro el papel de la madre, pero dejemos de lado, Klein le da mucha relevancia, pero al mismo tiempo me parece que comete un error cuando toma la pulsión de muerte como una pulsión separada de la pulsión de vida, como una pulsión en sí misma. Y a partir de ahí establece un encuadre y una teoría muy rígida, muy superyoica, cuyo resultado en el campo común de la profesión lo hemos tenido en los años del auge kleiniano en la Argentina. A mí me parece que eso en Klein viene, por un lado, de que tiene un 50% de genio, pero tiene otro 50% que es una protestante metodista. Y entonces le sale eso. Como Lacan tiene un 50% de genio, pero tiene un 50% que es un católico jesuita. Y entonces, para él, por ejemplo, es hablar de el nombre del Padre y utiliza como figura teórica importante lo que viene de la religión, lo cual es una contradictio total, digamos así. Y se lo permite, pero se lo permite tal vez porque es francés, pero eso es otra historia, ¿no? Tal Este, vez una influencia del hermano. seguramente, seguramente, el hermano de la cura, sí, 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 sí. En cambio, cuando me pongo a pensar en Freud en este sentido, ¿cuál es su mentalidad? Y es un judeo cristiano, es un judeo cristiano. Entonces es otra mentalidad a la de un protestante metodista o a la de un católico romano. Estás muteado, estás muteado. Sí. Nos gustaría con Karina abrir a la participación de todos quienes quieran hacerte preguntas, porque a mí me parece que hay una miríada de cosas súper interesantes y como conozco un poco el paño del colegio y algunos invitados y invitadas, me parece que sería interesante una interacción más extensa. Si vos estás de acuerdo, si tenés ganas de agregar algo más, por supuesto, ¿no? Pero Este, abrimos a la participación de los está bien, compañeros y sí, las sí, compañeras. perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Ahí ya van a surgir seguramente más cosas, claro. Ujú. Inmediatamente se va a producir un silencio, tenemos que tolerarlo e inmediatamente van a aparecer algunas manitas. Por ejemplo, ya tenemos la Cielo. primera. Viene del cielo la mano, pero estoy en la Cielo tierra. Rodolfo. Hola, pero ¿cómo con los estás? pies en la tierra. Cielo siempre tiene los pies en la tierra. Ajá, No sé si es bueno o malo, pero bueno. César, me interesó mucho lo que fuiste diciendo y por mis intereses particulares y mi práctica clínica, te escuché algo en la relación entre Freud trabajando cuestiones de Mahler. Dijiste que esa es una intervención en pareja. ¿Qué es para vos hoy, después de haber recorrido largamente y profundamente el psicoanálisis vincular y desde este concepto que me parece muy rico del psiquismo extenso? De paso, me gustaría preguntarte también la articulación que haces entre el psiquismo extenso y la cuestión vincular, pareja, familia. ¿Qué es para vos, qué sería para vos una intervención en pareja? ¿Con una pareja
en la clínica de parejas, con parejas. Sí. Como yo, ¿cómo estás, Cielo? ¿Qué tal? Hace Bien, años nos veíamos, hace años. mucho, sí. Y ahora nos Este, volvemos a ver. y ahora nos volvemos a ver. Mira, para contestarte de una manera relativamente sintética, tengo que hacer una especie de contracción. Yo partiría de, he llegado a través del trabajo con muchas parejas y muchas familias a una cierta conclusión, conclusión en el sentido de una cierta idea teórica, no a concluir nada, que tiene que ver con que en las parejas que hay complicaciones, lo que está funcionando es que los dos están cooptados por algo de la madre. Entonces, mi manera de trabajar es descubrir cuál es lo que llamo el mapa edípico de la pareja. Es decir, qué cosas de cada uno han producido un enganche del otro, no solo desde luego a nivel de lo que eróticamente se da, particularmente en la juventud, del encanto sexual y sensual, desde luego, que en general también, cuando después las cosas se ponen complicadas, resulta que ha sido encubridor, porque desde el punto de vista del funcionamiento psíquico, la situación es mucho más conflictiva. Y cuando es conflictiva, es cuando hay algo de la madre pesando en ambos de una manera eh, que no está sopesada, digamos así, por una situación edípica más dinámica, con más presencia del hombre. No sé si contesto tu pregunta, pero te estoy dando una síntesis muy apretadísima, digamos, ¿no? Este, y mencionaste cómo estaría relacionado psiquismo extenso con teoría vincular. Yo en realidad hablo más bien de teoría de relación, no de vínculo, en primer lugar, lo cual me parece que no es una mera cuestión de términos, ¿no? El vínculo implica una cosa atada. Incluso recuerdo, creo que la etimología tiene que ver con algo del arado, en donde está atado algo. La relación es algo mucho más fluctuante. Siempre puede tener algo pegado y desde luego ya sabemos cómo son las relaciones simbióticas, ni que hablar, ¿no? O las de amor-odio, etcétera. Pero me parece que la palabra relación da mejor cuenta del fenómeno que la otra. Puede moverse más. A partir de ahí, desde luego, que esa relación es una manifestación absoluta de la extensión del psiquismo, de lo extenso del psiquismo. Me viene un recuerdo clínico que por ahí aclara un poco las cosas, que sería una persona a quien yo atiendo, que he visto solo, que he visto también en pareja y que después he seguido viendo solo, y que cada tanto le hago interpretaciones que tienen que ver con la mujer. Y la mujer me contesta a través del marido, y yo aprovecho para interpretarle a él lo que veo sobre él, pero le mando a decir también lo que veo a la mujer, lo que veo de ella. Es decir, no es un encuadre, ¿no es cierto?, de los clásicos. Y sin embargo obtengo grandes resultados. Eh, Conversamos, hablamos, me manda a decir eso, yo le mando a decir y las cosas van cambiando de una manera u otra. Pero eso, y es lo último que digo para darle lugar a las compañeras y compañeros, eso hablaría de que en un encuadre individual o bipersonal, como dice Caes, también Sí, se pueden producir efectos vinculares. sí, claro, claro. Interesante, muy Sí, interesante. sí, 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 sí.
Aún en este caso que te digo, yo he hecho entrevistas también con ambos, etcétera. Pero cuando no las he hecho y sigue siendo un psicoanálisis nada más que individual, de cualquier manera, yo hago hipótesis históricas sobre por qué pasa esto con tal o cual miembro de la familia, hijo, mujer o lo que fuera, y lo incluyo en la interpretación, que me parece que es una posibilidad clínica que uno tiene cuando puede pensar en el psiquismo de manera extensa. Y cuando uno puede pensar en el concepto que Louis Horstein plantea de transferencia ampliada, Claro, cuando Luis este, dice, no solo en el aquí y ahora, entre el analista y el paciente, sino allá afuera con los otros, en claro. relación a los otros. Sí, 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 sí. Mira, nosotros hacemos relaciones transferenciales a cada minuto, qué sé yo, para decirte una exageración. Si uno sube un colectivo y puede tener una relación transferencial con el chofer, puede pasar eso, por decir una cosa un poco ridícula, pero inmediatamente se puede armar algo así. En cuanto entra algún elemento del psiquismo extenso, en función particularmente del mapa edípico, sí, se arma. Ahora, también ocurre, ya que mencionaste la palabra transferencia, que dentro del modelo que utilizo, o el método, modelo no, no es un modelo, es un método, dentro del método, es muy poco el uso de la transferencia, muy poco, o nada. Si es muy negativa solamente. Y en el caso de la positiva, no se toca. A veces, con pacientes que son psicoanalistas, uno puede agregar algo transferencial de lo positivo, porque, bueno, uno piensa que contribuye a el conocimiento o la formación de esa persona, algo de la transferencia, pero es algo de la transferencia positiva después de haber interpretado la cuestión sin transferencia, fuera de la transferencia, en el psiquismo del paciente. Y por ahí uno le da una pincelada más a ciertas personas que tienen una inteligencia particular para el tema, bueno, puede ser. Pregunto yo, siguiendo con esto que estaba diciendo Cielo, estaba pensando en los casos graves, digamos, en parejas o en vínculos o en relaciones no neuróticas. ¿Cómo se trabaja ahí? Y con mucho más ¿Cómo se esfuerzo. puede? Pero, ¿Cómo se puede? Sí, con mucho más esfuerzo, claro, claro. Lo que pasa es que pero cuando qué, ocurre sí, cuando ocurre eso, generalmente son los casos, en relación a lo que dije antes, donde más se ve el peso de la madre como algo complicante, en personalidades borderline, por ejemplo, ¿no? Porque ahí al, eh, al campo relacional que se arma ahí dentro de la pareja, hay que adicionarle que hay un peso enorme de la instancia materna de ambos. Por eso esto aparece muy en cuestiones de bulimia, anorexia, adicciones. Y bueno, sí, es una clínica donde hay que amacarse mucho, ¿no? No sé qué te podría agregar ahí. Uno tiene que tener más paciencia, más aguante, qué sé yo, sí. Lo pensaba también en las dificultades transferenciales, ¿no? En esta cosa que vos decías antes, bueno, no se toca y digamos, en estructuras no neuróticas la transferencia juega un Así, papel ahí, sí. ¿no? Bueno, claro, está bien, muy bien lo que agregas, porque por supuesto que ahí podrían darse situaciones en donde yo toco la transferencia, pero siempre lo voy a hacer de un modo dialogal y narrativo con respecto a lo que está pasando. Por ejemplo, le puedo decir al paciente, pero ¿por qué tenés necesidad de hacerme esto o de decirme esto? ¿Por qué? ¿Qué te hice yo que te haga pensar eso? Por ejemplo.
¿O de dónde Eh, habrás sacado vos que yo tal cosa o tal otra? ¿De claro. dónde lo habrás sacado? Es muy interesante lo que decís, pensando en un momento hablaste de lo individual y en estas construcciones, digamos, apuntás justamente a la no división, ¿no? Ajá, claro, está bien. Lo que decís me hace pensar que lo que ocurre es que estamos viendo la interacción entre todas las manifestaciones del psiquismo extenso de uno con el psiquismo extenso de otro. De tal manera que es un mosaico muy complejo, ¿sí? Sí, preguntaba también porque una de las cosas que hablamos mucho, digamos, en el colegio es que los nuevos pacientes o las presentaciones de las nuevas subjetividades y que trabajamos todos muchos con, bueno, muchas personalidades o muchos tipos de pacientes que no son una neurosis clásica, ¿no? Todo el Sí, tiempo sí. hay, por eso, muy Ajá, interesante. sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa que es una neurosis clásica, ¿no? Porque hoy todo viene bastante mezclado. En parte, dicho sea de paso, por el auge del psicoanálisis. Ojo, ¿no? También incluyamos eso. El psicoanálisis ha producido muchos más cambios en la cultura de lo que podría parecer, particularmente para los críticos que dicen, bueno, la educación de los niños ha cambiado por el psicoanálisis, el colegio, todas esas cosas han cambiado por la psicopedagogía psicoanalítica. La concepción de la enfermedad orgánica en los pacientes, más que en los médicos, ha cambiado mucho por obra del psicoanálisis, más en los pacientes que en los médicos. Los médicos todavía no se han ayornado del todo al respecto. Bueno, ese es un problema muy complejo porque actualmente hay cada vez menos relación médico-paciente, hay más relación máquina-paciente, ¿no? Entonces es complicado. Pero bueno, sí, otra cosa que se me ocurre pensar en esa dirección con tu pregunta, las relaciones entre psicosis y normalidad. Eh, Hay cosas psicóticas que se toman como normales, no como sanas, desde luego, ¿no? Pero hay una relación directa entre la normalidad y la psicosis, porque en la medida que vos aplicás el concepto de psicosis, incluso individual, alguien que reniega de una parte de la realidad y en su lugar mete un delirio, una alucinación o lo que fuera. Bueno, en la cultura tenemos muchísimos delirios y alucinaciones que juegan ese papel, este, que son considerados normales. Y la paranoia es un pensamiento normal, vamos a decir así, normal, ¿eh? No sano, normal. Siempre tenemos un pensamiento, al lado del pensamiento razonable, otro pensamiento, y eso está pasando permanentemente en la cabeza de cualquiera que habla con otro. Y esto nos mete de lleno en la, no nos vamos a meter ahora acá, pero nos mete de lleno en lo que está ocurriendo a nivel nacional, ¿no? Y desde varios, y con cierto incremento o una cierta autorización para que este tipo de producciones se, como vos decías, normalicen, ¿no? Porque se han corrido tanto las fronteras de esa normalidad que se pueden decir cosas atroces y yo creo que las redes cloacales, de que, Sociales, sociales sí, cloacales, sociales cloacales, exactamente. son una muestra,
eh, extraordinaria de esto, ¿no? Cosa que, como yo tengo gusto por los clásicos ingleses, esa prosa elegante, esas tramas y qué sé yo, hablan de una subjetividad que no es para nada la actual. Yo no sé cómo sería en realidad en esa época, sabemos a través de ciertos autores, pero los personajes, la forma en que se mueven los caracteres y por supuesto la manera de escribir, ¿no? Pero a mí me parece una idea muy fecunda esta de la psicosis normalizada, particularmente en las vertientes más paranoicas y delirantes, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Bueno, en la presentación en Lisboa, yo presenté junto con un representante de América del Norte, de Estados Unidos y Canadá, que le interesó mucho también el tema este de la psicosis y la normalidad, y hablamos con él. Es una persona que había presentado, el trabajo que presentó también tenía que ver con es interesante porque él presentó un trabajo que tenía que ver con modos de entender al niño desde la teoría o desde la clínica. Y entonces eso lo sabemos y lo conocemos acá en Argentina de hace muchos años, con el trabajo de Aurora Pérez, de Mm, Marilu Pelento y colaboradores acerca de el niño kleiniano, el niño laplanchiano, el niño que se enfoca con una teoría que uno trae y se entiende al niño con esa teoría, en vez de cada niño sacar una riqueza singular y dejar que eso se expanda como riqueza teórica para para los psicoanalistas, ¿no? Por ejemplo. Este, sí, y me parece que es de nivel mundial, porque en este momento piensen, por ejemplo, el tema de la distribución de la riqueza. Es una locura la distribución de la riqueza en el mundo. Yo, si fuera Clinton y tuviera que hacer un libro como el que él hizo famoso de Es la economía, estúpido, ¿se acuerdan, no? Un libro ahora tendría que llamarse Es la distribución de la riqueza, estúpido. Es decir, ¿a dónde va el mundo? Freud lo dijo esto. Una sociedad que no puede satisfacer las necesidades de sus miembros no puede sobrevivir ni lo merece. O sea, podemos seguir siendo freudianos tranquilamente con esto, ¿no? Eh, absolutamente. Leandro, Leandro, sí. Sí, yo quería hacer una consulta, porque hablabas del psicoanálisis extenso, hablabas del narcisismo, hablabas también de las transformaciones en el psicoanálisis. eh, y me parece que hoy en día una transformación que yo no puedo llegar a dimensionar, pero creo que es una transformación, es como que se ha corrido un poco la frontera del cuerpo. Digo, en este momento nosotros nos estamos comunicando mediante cuadraditos que serían como una extensión de nuestro cuerpo. Te quería preguntar, ¿cómo pensabas el narcisismo en relación a la virtualidad? Bueno, a ver, es una pregunta difícil, ¿eh? No es una pregunta fácil. Este, si yo tomo por el lado del cuerpo, te diría, bueno, eh, y el cuerpo se enferma mucho, se está enfermando mucho el cuerpo. En este mismo momento están saliendo estadísticas acerca de el incremento de distintos cánceres, por ejemplo. Eh, Ahora, con respecto a la imagen, sí, ya sería un poco distinto, ¿no? Eh, no sé, no sé, te tendría que decir qué va a pasar con eso. Sé que está mal, sé que está mal que haya tanto predominio de la imagen, pero de momento estamos como empujados a eso. Algunos se pueden zafar, y Sí. bueno, si yo. En principio no es cómodo también. Claro, si lo tomas en sentido de, por ejemplo, esta charla, claro. Este,
Bueno, por ejemplo, sí, tomémoslo en ese sentido, porque ahí esto es lo que yo llamo la clínica. La clínica. La clínica es, yo esta noche iba a salir para ahí, estaba totalmente preparado, con una hora y pico, porque vivo lejos, ya había puesto Waze, me decía, tarda tanto por este camino, ta, ta, ta. Y me llama Alberto y me dice, no, hay una falla, tenemos que hacerlo por... Es una frustración para mí, porque me podía encontrar con todos ustedes y ya se sabe, ¿eh? Con Cielo, que hace mucho que no la veo, etcétera. Bueno, ya se sabe, es una... El afecto, el afecto está en el cuerpo. El afecto es lo que nos viene quedando de la energía del Big Bang a cada uno. Ese afecto está en el cuerpo y se manifiesta en impresiones, opiniones, sensaciones, sentimientos, todo, que se vuelcan justamente en esas relaciones. Este, si prescindimos de eso, y falta algo, falta algo. Pero eso está muy en este momento en barbecho, la transformación de todo eso, ¿no? Por eso te decía, es una pregunta difícil, porque a- podemos atinar a decir algunas impresiones que cada uno tiene, pero no sabemos en realidad qué va a pasar con todo eso. Sí, Antes de bueno, si darle uno la lo ve por el palabra, lado de las, perdón, si uno lo ve por el lado de las redes sociales locales, como dice Alberto, este, y la superficialización es algo impresionante, cosa que ninguna situación de contacto permitiría, porque el contacto llevaría a un cambio de esa superficialización. Inevitablemente, siempre habrá gente más inteligente que otra que podrá reaccionar más o menos, en fin, pero la superficialización del vínculo se hace enorme. antes de darle la palabra a Cielo y a Liliana Herrendorf, en la penosa pandemia que padecimos, llevó a algunos de nosotros de este colegio a trabajar, a problematizar, porque se nos fue imponiendo la necesidad de hacerlo, acerca de lo que implicaba trabajar de esta forma en que nosotros nos estamos relacionando, ¿no? Y eso dio lugar a un trabajo bien interesante. Y yo recuerdo el nombre de un trabajo de Benito López, a quien quizás conociste, un bioniano de Abdeva, una persona muy Sí. inteligente, y tenía un trabajo que, hablando de la clínica, se llamaba eh, distancia y temperatura en la relación Ajá, terapéutica. sí, La temperatura es algo que quizás una de las cosas más impactantes que uno sabe que existe cuando la perdemos, por ejemplo, a través de estar comunicándonos de este modo. No somos plenamente conscientes de la temperatura sí, en las relaciones y eso tiene esencialmente que ver con la emocionalidad y con la afectividad. Bueno, solamente quería decir sí, eso, Cielo y Liliana. Sí, eh, no, últimamente recibo parejas y familias en mi consultorio y de una manera muy enfática, muy clara, me dicen que van a tratar de hacer lo posible y lo indecible por venir al consultorio, aunque reconocen que vienen de lejos, les cuesta mucho por los horarios, el esfuerzo, los tiempos, pero que claramente tienen una clara noción de que lo presencial, que a lo presencial no hay con qué darle. ajá, Y cuando les sí, pregunto con qué tendrá que ver esto, me dicen, bueno, que nos podamos ver, que estemos cerca, los gestos. Bueno, pero a partir, saliendo del tema este, si es que se puede, hasta donde se pueda, me quedé con una pregunta.
esta relación que vos hacés entre la influencia clínicamente, la influencia en las parejas con patologías severas o en las personas que nos consultan con patologías severas, con la influencia de la madre, y deslizaste algo así como que si se han quedado demasiado pegados a la figura materna, esto sería un signo de patología compleja y que ahí habría que introducir la figura del padre. ¿No habría un riesgo de volver a lo tan cuestionado, a la tan cuestionada imagen de la madre esquizofrenizante? Y acá se me introduce, no puedo evitar los estudios del género, las luchas Sí. feministas de los últimos años, Em, de los momentos actuales. sí. Bueno, madre esquizofrenizante, eh, ¿en qué sentido decís vos? ¿De la teoría de la comunicación, del doble mensaje o, o en algún otro? Sí, leí un O trabajo hace bueno, un tiempo, no sí, me acuerdo de qué autor, pero donde alertaba acerca de que en las historias clínicas de niños y de terapias de niños se enfatizaba demasiado el vínculo con una madre patógena. sí, Y la pregunta que surgía ahí es, o la reflexión o la preocupación, es por qué queda tan cargada la imagen de la madre como causa de patología, y el padre ahí queda rescatado, salvado, más ligado a la normalidad. Y en algo de lo que vos planteás hoy, de golpe me volvió esa imagen. sí. Puede ser. Mira, a mí me hace recordar un trabajo de Freud, muy temprano, de 1908, que me parece que la gente no lo ha leído mucho o no sé, porque es tan claro con respecto a la transmisión de esta situación que decís. Lo veo en el consultorio hoy, de padres jóvenes que han tenido un hijo y tienen una relación particular con la mujer, donde se está encarando esta cuestión, y Freud dice así: la madre tiene el hijo, ya sabemos, como parte de ella, es parte de su cuerpo, etc. A partir de la tensión, de la atención que le da, el padre se siente excluido. Excluido el padre, tiene derecho a ir psíquicamente con su propia madre para volver a tener el papel de hijo. Y la manera de volver a su propia madre siendo rechazado, o eso entre comillas, como lo siente, ¿no? Por la esposa, porque está atendiendo a su hijo, es tener un amante. Es el caso más clásico de la histeria. La amante pasa a ser la representación de la madre a la que vuelve, porque esta otra lo ha separado, lo ha dejado, porque está con su hijo, y ese hijo es parte de ella, etcétera. Ahora, si vos tomás el fragmento de la madre con el hijo, lo independizás de lo que hace el padre con eso, ahí tenés de nuevo, hijo varón, lo que fuera, tenés la semilla, la semilla de la maldad, digamos así. Ahí tenés de nuevo el vínculo madre-hijo como algo tan fuerte que después el hijo puede volver a repetir esta secuencia que te digo en otra generación. O sea que en este artículo, mi manera de ver, lo que Freud plantea es cómo el complejo de Edipo se hace cultural y pasa por todas las generaciones. Es el artículo sobre la doble moral sexual, ¿no? Mm. Y la nerviosidad moderna. Yo te- Liliana, desmuteate y hace tu pregunta. Sí, buenas noches. Hola, ¿qué Este, tal?
¿Qué tal? Eh, yo soy psicoanalista, pero soy médica también. Ajá. Entonces, me identifico con algunas de las cosas que vos decías en un principio. Y me quedé pensando bastante, porque es algo que me da vuelta en este momento actual, con todo la anulación de determinados aspectos del sensorio a través de la utilización de este tipo de comunicaciones. Alberto hablaba del calor, ¿no? Este, eh, ¿Qué pasa porque nosotros nos podemos hoy escuchar, por ejemplo, escuchar y ver, pero no nos podemos sentir? ¿Qué pasa con esta sexualidad que empieza a manifestarse a través de eh, técnicas que no intervienen los cuerpos? Mm. Este, y pensaba entonces qué relación tiene con esto que vos hablabas de el psiquismo extendido, ¿no? Si hay alguna forma de poder trabajarlo, ambos aspectos, y con qué nos vamos encontrando hoy día con todo esto, ¿no? Si hay respuesta, qué sé yo, eso es algo que yo Ah, vengo preguntándome. aclárame un poquito más en esto último que decías, ¿cómo podríamos trabajar desde eso? ¿Qué cosa decís? Lo de la Eh, presencia. exacto. Ajá, sí. Las presencias o las ausencias, ¿Cómo? o las ausencias. La O ausencia de la del esencia. cuerpo, por Sí, ejemplo. sí, 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 sí. Este, bueno, a ver, de nuevo, la cuestión de la presencia y del cuerpo es fundamental, pero lo que pasa es que, sí, sí, a ver, no tengo mucha respuesta, te quiero decir, primero que todo. No tengo mucha, Sí, no sé, pero te digo lo que me hace pensar. Actualmente, porque están hablando de sentidos, ¿no? Vista, oído, no tenemos gusto, no tenemos olfato en las tampoco. situaciones no presenciales, etcétera. Ok. Pero claro, también tenemos evocaciones de todo eso. También tenemos evocaciones de todo eso. Punto uno. Punto dos. Lo que sí sigue habiendo, y de eso sabemos poco, pero cada vez hay que, parece verlo más, es lo que te plantea la física cuántica. Es decir, algo así como los movimientos de los electrones. Los Mm. electrones saltan de órbita sin permiso y van de aquí para allá. Y uno puede ver que muchas relaciones afectivas, incluso a la distancia, tienen que ver con que a uno se le ocurre algo de el otro de una manera casi telepática. Eso ocurre, eso existe, no tengo muchas explicaciones, pero hay un modelo del funcionamiento del átomo en donde el electrón salta de órbita. Y esto está además ya dentro de la gravedad cuántica comprobado, porque con las grandes maquinarias que emiten este, proyección de positrones en máquinas enormes de varios kilómetros, se ve cómo dos átomos, dos electrones determinados, se juntan a enorme distancia. Así como te lo digo, como lo leo, es un tema difícil. Hace rato que lo vengo leyendo, pero es muy difícil. Los físicos te asombran un poco con lo que dicen. Y ellos mismos te dicen que no saben por qué es, saben qué pasa, pero no tienen claro de por qué. De manera que, pero bueno, ocurre eso, esas transmisiones telepáticas, ¿no? Bueno, esto es para complicar el asunto. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, estamos ya sobre el final. Ujú. Entonces te agradecemos mucho, César, tu participación. Lamentamos que efectivamente solamente esos electrones saltarines nos hayan vinculado. En otra oportunidad tendremos tu calor presencial.
Sí, Bueno, muchas muchísimas gracias, gracias. muchísimas gracias. Nos Muchísimas desmuteamos gracias a ustedes. Muchas para Gracias, agradecerle. gracias. muchas gracias, Muchas ¿eh? gracias, Muchas muy gracias. interesante. Muchísimas gracias.